Buenas noches, queridos amigos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Es un poquito extenso. Creo que lo voy a dividir en dos vídeos. Hemos hablado varias veces sobre llama y niyama, los principios de ética universal. Los pueden encontrar en nuestro canal. Hay una versión que es breve y otra versión que es más extensa, que comprenden 3 vídeos. Uno de los puntos de Niyama, el último punto, el quinto punto de Niyama, se titula Ishvara Pranidhana y habla de la meditación. ¿Cuál es la meta de la meditación? En esta ocasión vamos a hablar sobre las prácticas psicoespirituales de Ishvara Pranidhana. En Ananda Marga tenemos diferentes tipos de meditación. Sahaj Yoga comprende 6 lecciones de meditación. Esta es la primera. Hay una preiniciación que es también importante, más simple para la gente que nunca ha practicado meditación. Es una preparación, digamos así. Las lecciones no se venden, pero son muy caras. ¿Qué quiere decir, no? Es contradictorio. No se venden, pero son muy caras. Quiere decir que el discípulo va recibiendo las lecciones de acuerdo a su sinceridad en las prácticas. Y naturalmente son gratuitas, pero hay que merecerlas. Hay que trabajar para ello. Quiere decir, vamos a practicar sinceramente. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, vamos a comenzar a leer. Ishvara Pranidhana, voy a explicar lo que significa. Aquí Sri Sri Anandamurti lo explica maravillosamente bien. Y este es un capítulo del libro que venimos traduciendo, que se llama Yoga Sadhana. Sadhana quiere decir meditación. Bien, es el capítulo 12 y se titula Prácticas psicoespirituales de Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana significa avanzar con velocidad acelerada hacia ese refugio supremo que es Dios. Por lo tanto, Ishvara Pranidhana se basa absolutamente en bhava. Bhava quiere decir ideación. Como sabrán, hay diferentes tipos de meditación que gente practica. Uno es hablando, otro es orando. Esto es pensando, ideando, imaginación interna. Y bhava quiere decir ideación. El pensamiento es tan sutil que dirige la mente hacia la meta. Por eso dice, Ishvara Pranidhana se basa absolutamente en bhava o ideación. Es totalmente un esfuerzo mental. Gritar a todo pulmón para que se reúna una gran multitud, mostrar devoción tocando tambores, etc., no tiene cabida en Ishvara Pranidhana. Ishvara no es sordo,
Ishvara quiere decir la conciencia cósmica, el controlador del universo, Dios. Dice, no es necesario gritar, ni tocar tambores, ni mostrar, hacer demostraciones de devoción y de entrega, sino que es totalmente interno. Por eso dice, Ishvara, Dios no es sordo. Ishvara significa el controlador del universo. No griten para transmitirle sus sentimientos mentales. No hace falta gritar porque no es sordo. Habrá que desprender la mente de las propensiones mundanas mientras se medita en Ishvara. Quiere decir, tenemos que retraer la mente de todas esas atracciones o propensiones mundanas para poder realmente contemplar la meditación, concentrarse en Ishvara. Primero habrá que retirar la mente del limitado sentimiento de yo y concentrarla en un punto. Entonces dice, primero, claro, tenemos que retirar la mente de nuestro propio yo, porque si estoy concentrada en mí misma, no estoy meditando, ¿no? Entonces, eso es el primer punto, el primer paso. Y luego concentrar la mente en un punto. Después se tomará el pensamiento del macrocosmos en torno a ese punto, con la ayuda de la ideación del mantra prescrito según el propio samskara, potencialidad mental. Voy a explicarlo bien. Entonces, uno se sienta, calma la mente, tiene que retraer la mente del propio yo, no empezar a pensar en lo que tengo que hacer, en lo que voy a cocinar, en lo que le voy a decir a fulanito, etcétera. No, retraer la mente, concentrarla en un punto determinado. Un punto se refiere a un chakra determinado y luego repetir el mantra. Man quiere decir mente y tra quiere decir liberación. Liberación de la mente a través de la concentración en el mantra. Cada mantra tiene un significado. Entonces, no tenemos que sentarnos allí y repetir como un loro, sino concentrarnos en la respiración y en el significado del mantra. Muy bien. Dice, él, o sea, la conciencia cósmica, es la entidad más sutil. Por lo tanto, solo se la puede realizar a través del sentimiento y por ningún otro medio. Bien, los mantras, ¿cómo podemos hacer para obtener un mantra? Voy a explicar cómo lo hacemos en Ananda Marga. Un mantra no se selecciona de un libro, porque cuando se dan los mantras, uno tiene que saber a través de la dirección del maestro, en nuestro caso, a través de las enseñanzas de Sri Sri Ananda Murti, los acharyas, los maestros que enseñan la meditación, son todos aprobados por la organización, por Sri Shinanda Murti, cuando estaba físicamente, y ahora la organización. Se requiere de estudio, de preparación, de mucha sinceridad, de buen comportamiento. Muy bien. Entonces, los mantras se dan de acuerdo a nuestros samskaras. ¿Qué son los samskaras? Cada acción que llevamos a cabo
se transforma en una reacción en nuestra mente. La acción puede ser buena o puede ser no buena, y la reacción va a ser de acuerdo a la acción original. Quiere decir, si yo actúo bien, la reacción va a ser buena. Si no actúo bien, pues la vida me dará una lección de aprendizaje, lo cual es muy bueno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por eso las personas no pueden elegir un mantra ellos mismos, porque el acharya sabe cuál es el mantra que le corresponde a cada persona. ¿Ok? Se concentra y sabe. Y esos son los mantras personales. Dice aquí, el japa mental es el mejor proceso de Ishvara Pranidhana. El japa mental significa la repetición mental. La propia ideación debe expresarse mentalmente y la mente debe ser su entidad testigo. Quiere decir que el mantra se repite solo mentalmente, internamente, y nuestra mente es el testigo. No decimos los mantras en voz alta. Si yo digo el mantra en voz alta, mi iniciación pierde su valor y hay que volver a iniciar a la persona. ¿Ok? Tampoco el mantra de una persona es adecuado para otra persona, porque la iniciación es personal. Si este yapa mental se practica regular y adecuadamente tras aprenderlo de un maestro competente, la mente progresará en un flujo particular, un movimiento hacia adelante en el camino del Pratisanchara de Brahma. ¿Qué es el Pratisanchara de Brahma? Pratisanchara es el movimiento evolutivo que nos lleva, digamos así, de las especies menos evolucionadas hasta que llegamos a ser seres humanos. Pero alcanzar y tener un cuerpo humano no quiere decir que seamos realmente mentalmente humanos. Hay que transformar nuestra identidad. Entonces, hay personas que tienen un cuerpo humano, pero se comportan, sus actitudes son instintivas, como animales. ¿Ok? Los animales tienen instinto, son animales. Sin embargo, hay animales que son como humanos, porque son tan sensibles, son tan inteligentes, aman a sus dueños o a sus amos sinceramente, ¿no? Entonces, se espera más que eso de los seres humanos. Algún día, ese animal que vive, ese animal doméstico que vive con una familia, ha evolucionado tanto que ya cuando muera, cuando deje ese cuerpo, su mente se ha expandido, va a buscar un cuerpo más evolucionado. Entonces nace como ser humano. Y el Brahma Chakra es el camino que muestra desde la primera expresión de la mente unicelular a la mente más evolucionada, a, digamos así, a las plantas trepadoras, a las plantas más evolucionadas, como así a los bichitos, digamos así, a los más, digamos, a los gusanos, a las mariposas, a los animales más evolucionados. Entonces, en el camino del Brahma Chakra,
El punto final es llegar a ser un ser humano y perfeccionarnos para sumergirnos en el núcleo cósmico. Quiere decir, nosotros también ser parte del Ser Supremo. Es decir, cada ser individual es una gotita de ese océano maravilloso y cuando evolucionamos, meditamos, nos comportamos como seres humanos, real seres humanos, entonces evolucionamos tanto que nuestra mente empieza a dar signos de un ser divino, porque vamos evolucionando. Entonces, cuando logramos ese punto o ese estadio final de ser humano evolucionado, nos fundimos en la conciencia cósmica. Y este artículo lo que habla es de esa lección de meditación que nos lleva al núcleo cósmico. Es deseable practicar varias lecciones de sadhana a solas, en un lugar solitario, pero Ishvara Pranidhana puede practicarse tanto individual como colectivamente. Es deseable practicar varias lecciones de sadhana o meditación a solas, en un lugar solitario, pero Ishvara Pranidhana puede practicarse tanto individual como colectivamente. En Ishvara Pranidhana colectivo, los esfuerzos mentales combinados trabajan juntos y así dan lugar a la expresión de los signos superiores en muy poco tiempo. Quiere decir, uno cuando medita, medita solo, pero esta lección de Ishvara Pranidhana uno la puede hacer a solas o también se medita en grupo. Nosotros todos los sábados a la noche hacemos en Zoom, por internet, una meditación grupal. Algunas veces también se hace de forma personal. Como dije antes, Ishvara significa la conciencia cósmica, el controlador del universo. Y Pranidhana significa correr detrás. Quiere decir que esta lección es meditar, correr detrás mentalmente para conocerle, para realizarlo. Por eso dice Ishvara Pranidhana. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir. Por lo tanto, como todos los demás aspectos de sadhana, Ishvara Pranidhana debe practicarse positivamente a solas en un lugar solitario, pero además no pierdan la oportunidad de Ishvara Pranidhana colectivo siempre que algunos de ustedes se reúnan convenientemente. La indomable fuerza mental que se despierta como resultado de Ishvara Pranidhana colectivo les ayudará a resolver cualquier problema, grande o pequeño, en esta tierra. Es por esta razón por la que deben tener siempre entusiasmo de asistir regularmente al Dharma Chakra semanal. Por ejemplo, si yo quiero alzar una mesa pesada, me cuesta muchísimo sola porque pesa, pero si entre varias personas la alzamos, es muy fácil y livianito. Entonces quiere decir que cuando meditamos a solas, tenemos también progreso espiritual, pero cuando lo hacemos colectivamente, como son muchas mentes o varias mentes meditando en la conciencia cósmica, ese movimiento es más fácil y se progresa espiritualmente. Además, si venimos a meditar y tenemos algún pensamiento negativo, estamos preocupados por alguna cosa, en fin,
la compañía espiritual remueve todas esas limitaciones y uno se siente muy bien. Dice así: la indomable fuerza mental que se despierta como resultado del Ishvara Pranidhan colectivo les ayudará a resolver cualquier problema grande o pequeño en esta tierra. Es por esta razón por la que deben siempre tener entusiasmo de asistir regularmente al Dharma Chakra semanal. El Dharma. Seguir el Dharma significa seguir la naturaleza divina del ser humano. ¿Y cuál es el Dharma del ser humano? Realizar la conciencia cósmica, realizarla, conocerla, unificarse. Chakra significa círculo del Dharma, círculo espiritual. Y se hace semanalmente como mínimo, grupalmente, ¿ok? Bueno, esta explicación es del libro Una guía a la conducta humana, que describe los 10 principios de Yama y Niyama. Muy bien. Dice, el principio fundamental del Ishvara Pranidhana, la unidad es en la objetividad, da como resultado la unidad en la subjetividad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo me creo el objetivo de que voy a meditar para alcanzar la autorrealización. Y finalmente, ¿qué va a suceder? Yo soy la parte objetiva, la conciencia cósmica es la parte subjetiva. Entonces, la meditación va a lograr guiarme para que yo me funda en esa subjetividad cósmica, para ser uno con la conciencia cósmica y experimentar la bienaventuranza. El ser humano se dice en sánscrito manusha, es el poseedor de ego. Ha acumulado en su yo las experiencias sufridas durante las etapas vitales pasadas de esa persona. Quiere decir, cada uno de nosotros trae un cúmulo de experiencias, de vivencias, no solo desde el inicio de nuestra vida de ahora, sino de otras vidas también. El impulso vital de esa persona no sabe nada de las fases venideras. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. El ímpetu de vidas anteriores crea naturalmente un anhelo de felicidad material o amor por Yada, y las personas permanecen inconscientes del amor de la conciencia, ya que esta etapa o camino es desconocida para ellas. ¿A quién le gusta correr el riesgo desconocido de un camino no trillado? ¿Y a quién anhela Yada? Le falta el valor para experimentar con la verdad espiritual y seguir el camino mostrado por los rishis. Voy a explicarlo. Nosotros no tenemos conciencia de nuestras vidas pasadas. No sabemos. Tampoco sabemos lo que va a suceder, ¿no? Dice, digamos, el ímpetu, las experiencias pasadas de vidas anteriores, crean, digamos, un anhelo por disfrute de las cosas materiales. Atracción, amor por las cosas materiales. Yada significa material. Y las personas permanecen inconscientes del amor de la conciencia, ya que estas etapas o caminos es desconocido para ellos. Claro, venimos a este mundo, nos atrae la materia,
es más fácil, pero desconocemos la relación con la conciencia, porque no tenemos experiencias y porque no sabemos cómo buscarla ni cómo encontrarla. ¿A quién le gusta correr el riesgo desconocido de un camino no trillado, no vivido? ¿Y quién anhela Yada? ¿A quién anhela Yada? A quien anhela Yada, a quien anhela lo material, le falta el valor para experimentar con la verdad espiritual y seguir el camino mostrado por los sabios. ¿Ok? Es decir, si uno anhela lo material por falta de conocimiento, le falta el valor de experimentar la verdad espiritual y también seguir el camino espiritual. Es decir, no, a veces queremos cosas fáciles, pero cuando empezamos a experimentar nos encanta y realmente hay una felicidad que es interna, un gozo interno, espiritual. Por lo general, la gente no sigue este valiente camino. Piensan en la necesidad de alguna ayuda sobrehumana para sus placeres carnales. Crean dioses imaginarios o se dejan engañar para adorar las creaciones mentales de otros y sentirse satisfechos. Todos estos son cultos de Yadata, a lo material y a lo burdo. Claro, la gente no conoce, entonces les ofrecen otro tipo de atracciones y se lanzan a ello porque es más palpable, más fácil de captar. ¿Mm? De acuerdo con sus propiedades fundamentales, el cuerpo mental adopta la forma del objeto que alberga. ¿Qué quiere decir? De acuerdo con la naturaleza de cada individuo, nos sentimos atraídos hacia diferentes cosas. Y entonces la mente alberga y toma la forma de esas cosas con las que nosotros intercambiamos. Debido a la superposición contraste de entidades físicas y ondas mundanas sobre el cuerpo psíquico, las ondas mentales en aras de una justa toman la longitud de las ondas materiales representando una proyección psíquica más burda. Sí, o digamos que la mente, nuestra mente, se ajusta a aquello que vivimos y las ondas mentales se ajustan también a las ondas materiales con las que intercambiamos, ¿ok? Entonces así se va formando en nuestra mente aspectos materiales que nos alejan de la verdad interior. Bien, una mente tan tosca, una mente burda en aras de un paralelismo psicofísico, elige una estructura física más tosca que su objetivo anterior. Este proceso de desandar el movimiento en el camino de la negatividad se llama contra pratisanchara. Quiere decir, una persona nace y nace con sus karmas bueno de otras vidas y otros a lo mejor no tan positivos. Pero si no tiene la oportunidad de encontrar un camino espiritual, eh, empieza a interesarse y a ser atraído por una forma de vivir que no les ayuda al progreso espiritual. Y en lugar de avanzar por el camino de la evolución, digamos que van hacia atrás. Esto es lo que se llama contra pratisanchara. Pratisanchara es movimiento de lo burdo a lo sutil. Y contra pratisanchara es movimiento hacia lo burdo. ¿Ok?
un movimiento negativo. En este pratisanchara negativo, la mente unitaria puede dar un salto atrás, es decir, según el cambio de longitud de onda mental. La estructura física puede adoptar la forma de un árbol, de un metazoo subdesarrollado o incluso de un protozoo, o incluso de un objeto inanimado como la piedra, el oro, la plata. La estructura mental del capitalista con mentalidad de dinero puede convertirse en un billete de papel según su propia elección. Es decir, la mente es algo que toma la forma de los objetos y de nuestros propios pensamientos. Entonces, alguien que no tenga aspiraciones elevadas, sutiles, espirituales en la vida, digamos, va en retroceso. Es decir, que la mente puede llegar a un estado incluso, digamos así, subdesarrollado o incluso de un protozoo. Quiere decir, o de oro, la persona que está interesada mucho por el dinero. Entonces, la mente toma esa forma del dinero. Se dice que una persona, que no quiero asustar a nadie, pero es importante saberlo, si una persona en esta vida solo le interesa el dinero y es muy materialista, puede llegar a nacer en otra vida como la caja fuerte, como un billete de dinero, ¿ok? Entonces, es muy importante cuál es la meta, cuáles son nuestros pensamientos para que nuestra mente se expanda y no que se contraiga. Incluso, dice así, incluso después de este desvío del camino destinado, el macrocosmos, la conciencia cósmica, siempre misericordioso, ayuda a la mente perdida por el ego y bajo las fuerzas de la presión externa y el choque interno, se reinicia el camino de la evolución, es decir, el movimiento hacia el pratisanchara. Si a una persona en esta vida ha retrocedido por sus malas acciones y llega a adquirir una forma material, a volverse un árbol, un animal o una persona muy subdesarrollada, dice, la misericordia divina es tan grande que ayuda a las personas, a las entidades que han regresado, han andado hacia atrás, las ayuda para volverlas a enderezar y dirigirlas en el camino de la evolución. Pero puede pasar mucho tiempo hasta que uno luego vuelva a recuperar el camino desandado. Dice, no es que un ser humano tenga la posibilidad de pasar por pratisanchara negativo únicamente. Es decir, no es que solamente uno pueda regresar, digamos, hacia lo involucionado. Debido a su ego evolucionado, este ego presta ayuda positiva en el movimiento hacia Purushottama. Quiere decir que no solo una persona va hacia la involución, sino que también puede avanzar hacia la evolución espiritual. Puede, digamos, dar un salto de evolución. Este ego presta ayuda positiva en el movimiento hacia Purushottama. Quiere decir que la persona puede saltar en la evolución y llegar antes al núcleo cósmico, a Purushottama, el núcleo cósmico. En la fase animada, la imaginación de muchos funciona en armonía con el Supremo. Sí, en la fase de evolución, la imaginación, la mente de muchas personas se mueve y avanza
al unísono, en armonía con el Supremo. Así pues, si la mente individual, la mente unitaria, en esa fase de evolución, dirige sus potenciales hacia el anhelo de lo grandioso, la mente unitaria puede acelerar el progreso, es decir, el movimiento hacia Purushottama, hacia el núcleo cósmico, y su progreso puede ser muchas veces más rápido de lo que era en las fases en las que recién su mente estaba evolucionando, estando en la forma más burda. O sea que, sí que digamos que los que recién vienen y van evolucionando, van más lentamente, la mente pasa por diferentes fases de instintiva, a desarrollo del ego, al desarrollo de la intuición, a la espiritualidad. Quiere decir que cuando uno está en armonía con ese flujo cósmico, puede dar un salto y avanzar mucho más rápido hacia ese núcleo. En esa marcha hacia lo supramundano, hacia lo grandioso, la mente individual siente gradualmente un contacto más estrecho con Purushottama. En ese avance en la mente individual siente un contacto, una relación más estrecha con el núcleo cósmico, y a medida que aumenta la proximidad de ambos, la brecha psíquica entre la conciencia reflejada y la placa reflejante va disminuyendo, y finalmente esas dos se funden. Esta unión suprema de Purushottama y la mente individual se conoce como yoga. San Yogo, Yoga Ityukto, Jivatma Paramatmana. Voy a explicarlo, ¿ok? Quiere decir que eh, cuando uno va avanzando, avanzando, digamos que Purushottama, el núcleo cósmico, es, digamos, la conciencia cósmica se refleja en nuestra mente. Y ese reflejo en nuestra mente es nuestra alma individual. No es que hay muchas almas individuales. Hay una sola alma, que es la conciencia infinita, Purushottama. Pero cuando se refleja en nuestra mente, ese reflejo es nuestra alma individual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros meditamos, nos vamos acercando más a ese núcleo cósmico. Entonces, ese reflector que es la conciencia cósmica y nuestro reflejo en la mente, su reflejo en nuestra mente, se van acercando cada vez más, hasta que no hay diferencia entre el reflector y lo reflejante. Se une la conciencia infinita con la conciencia individual. ¿Ok? Muy bien. Por eso dice aquí, la, la, el espacio, la distancia va disminuyendo y finalmente estas dos se funden. Esta unión suprema de Purushottama, la conciencia infinita, y la mente individual se conoce como yoga. Por eso dice yoga. ¿Qué es yoga? Yoga es la unión del ser individual con el ser cósmico. Eso es yoga. No poner la cabeza arriba y los pies para arriba y hacer ese tipo de posturas. Por supuesto que también hacemos yoga, posturas de yoga, dieta vegetariana, seguir los principios de llama y niyama y de moralidad. Todo eso nos ayuda a avanzar. Pero cuando hablamos de yoga, una cosa son las posturas de yoga que nos ayudan a
tener mejor salud, un equilibrio entre nuestras glándulas para poder controlar las emociones, para poder utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo y finalmente lograr a lo que es la unión del ser individual con el ser cósmico. Esto es yoga. Me acuerdo hace unos años había una celebración del yoga y había diferentes grupos de yoga. El yoga de la risa, el yoga de la risa, o el yoga de, no sé cómo se llama en este momento, pero tomaban, digamos, eran como baños de vapor, ¿no? Cuando uno va a esos sitios que toman, que en este momento no la tengo en mi mente, a la palabra, ¿no? Con 40 grados de calor. ¿A dónde se dice que eso se llama yoga? El yoga de la risa. Claro que es bueno reír y ser feliz y reír espiritualmente y reír dando amor. Todo eso es muy bonito. Pero yoga, eso no es yoga. Yoga significa la unión del ser individual con el ser cósmico. Mientras esa conciencia infinita, ese núcleo cósmico y nuestro reflejo, como cada vez que vamos avanzando, vivimos más en armonía, en vibración con el Supremo, entonces nos unificamos. Y eso es felicidad infinita. Para eso hemos venido a este mundo, para eso. Bueno, muy bien, vamos a leer estos dos párrafos y hoy vamos a dejar aquí. Según el impulso de Pratisanchara, el camino evolutivo, la mente individual sigue expandiéndose a causa de la densidad reflejada siempre creciente del núcleo macrocósmico. Aquí el microcosmos actúa como un espejo y la conciencia reflejada es igual que el reflejo de dos rayos de sol, en el sentido de que al reflejarse también se asocia con la placa. Es decir, cuando la conciencia cósmica se asocia, se refleja en nuestra mente, cuanto más limpia, cuanto más pura es la mente, más se acerca, ¿no? Entonces se asocian porque la cercanía y el reflejo, es decir, que se asocian, se vuelven uno, se vuelven uno. Por eso dice la similitud de la cualidad y así el reflejo asociativo del núcleo Purushottama desarrollará en la mente del individuo la amplitud de su ser cósmico y la culminación final de la marcha de este ser individual o microcosmos. Eso marcará el final de la marcha del macrocosmos. Ahora, esa asociación con la mente cósmica puede ser temporal, momentánea, de minutos o de más minutos o de segundos, y allí se experimenta esa cercanía. Lo que pasa es que también eso puede ser permanente, es decir, cuando se funde una gota de agua en el océano, se dice que la gota se ha transformado en el océano. Entonces, cuando la mente individual se funde en la mente cósmica o la conciencia cósmica, hemos logrado la meta final. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, la finalidad en la asociación dará como resultado la fusión del macrocosmos, del microcosmos en el macrocosmos. Esto es lo que se conoce como mukti. Cuando la mente individual se funde en la mente cósmica, esto se llama mukti, ¿ok? Mukti quiere decir liberación. Así pues, si la subjetividad finita, mente individual,
mora en el uno infinito con su objetividad, se produce la expansión gradual de su yo y esta mente ampliada se funde finalmente con Purushottama. De ahí que tal etapa no sea otra cosa que la liberación mental. Aquí funciona una de nuestras teorías psicofilosóficas. La unidad en la objetividad da como resultado la unidad en la objetividad, en la subjetividad, perdón. La unidad en la objetividad da como resultado la unidad en la subjetividad. Quiere decir que cuando se fusiona el ser individual en el ser cósmico, existe una sola entidad. Así, cuando la objetividad del microcosmos se convierte en la objetividad del macrocosmos, el Jivatman, que es la mente individual, la contraparte subjetiva del microcosmos, se transforma en la contraparte subjetiva del macrocosmos, es decir, Purushottama. Quiere decir que cuando el alma individual, el Jivatman, se funde en la conciencia cósmica, el microcosmos se transforma en el macrocosmos. Se lo digo así más fácilmente. O sea, se transforma en Purushottama. No hay dos conciencias cósmicas, siempre hay una sola. Entonces, cuando se funden, no queda más que uno. El principio fundamental de nuestro Ishvara Pranidhana se basa en esta teoría psicoespiritual. Entonces, esta lección de Ishvara Pranidhana es para lograr esa unificación con el núcleo cósmico. Voy a leer de nuevo esta parte. Dice, de allí que tal etapa no sea otra cosa que la liberación mental. Aquí funciona una de nuestras teorías psicofilosóficas. La unidad en la objetividad da como resultado la unión en la subjetividad. Así, cuando la objetividad del microcosmos se convierte en la objetividad del macrocosmos, el Jivatman, el alma individual, la contraparte subjetiva del microcosmos, se transforma en la contraparte subjetiva del macrocosmos, es decir, Purushottama. Cuando el alma individual se funde en el alma cósmico, entonces uno se transforma en uno. Y hay dos tipos de unión. Una es la mente individual se funde en la mente cósmica. Eso es un tipo de absorción elevado y se logra mukti, quiere decir la liberación. Pero cuando la mente se funde en la conciencia infinita, pues solo queda el alma individual que se funde en el alma cósmica. Y eso se llama la salvación. Es más elevado que la liberación. La liberación es la unión de la mente individual con la mente cósmica y la salvación es la disolución de la mente individual en la conciencia cósmica. Y allí eso hemos logrado lo más elevado. Esto es Ishvara Pranidhana. Y fíjense, cualquiera lo puede lograr. Cualquiera que siga los principios de Yama y Niyama, que tenga amor por la humanidad, porque para lograr este nivel tenemos que amar el mundo que nos rodea.
hacer algo por esta humanidad sufriente. No es suficiente, yo voy a meditar para mi autorrealización, porque total, yo quiero esto. Sí, sí, yo quiero esto, pero a ver cómo vivimos en este mundo que nos rodea. Tenemos que llevar a los demás, tenemos que ayudar a los demás a encontrar el camino espiritual. Yo le puedo contar a alguien, si las personas siguen, lo practican, van a lograrlo. Si no lo practican, no lo van a lograr. Pero al menos cada uno de nosotros tiene el deber moral de intentar compartirlo. ¿Qué quiere decir? Claro, no todo el mundo puede enseñar esta técnica. Tiene que ser personas, maestros autorizados por el gurú. Nosotros lo enseñamos libremente, pero hay que practicar. No solamente uno viene y aprende la técnica y ya está Dios, no lo vemos más. No, hay que practicar, hay que seguir aprendiendo. Este es un modo de vida, un camino de la vida. Ahora, si alguien aprende y el día de mañana dice, yo no quiero seguir más, pues la gente es libre. La gente es libre de entrar o de salir. Pero para aprenderlo, tenemos que ver que las personas realmente lo desean y lo anhelan en su corazón. Chicos, cualquier pregunta, encantada yo de contestar y, a través del chat o a través de un email que yo voy a dejar, y el que quiera participar con nosotros en estas reuniones serán siempre muy bienvenidos. Un abrazo, chicos, a todo el mundo, y la gracia divina es para todos y no cuesta dinero, sino que se necesita un verdadero anhelo. Un abrazo, chicos. Buenas noches.